Buenos días a todos. Em, bueno, damos inicio a la sustentación de Luis Rodríguez. Rosario fue la tutora que lo acompañó durante el proceso y los jurados son William Alfonso López y Marta Elena Morales. Entonces, pues Luis, todo tuyo. Listo, bueno, pues como sí, el nombre de mi trabajo es Recuerdos Entramados, yo considero que este trabajo pues tiene, digamos, su origen precisamente como de pronto su nombre lo indica, precisamente en recuerdos y memorias que de alguna manera pienso que me han ayudado a plantearme la necesidad de tener una relación de afecto y cuidado con eso que denominamos naturaleza. Al final creo que eso es fundamental en mi trabajo artístico. Y bueno, las veces que he pensado en mi trabajo, me gusta pensarlo que tiene un origen en la infancia. Y digamos que como muestra principal de ello, siempre me refiero a un bosque, a este espacio que sembramos pues, con mis papás. Básicamente era un lote que mi papá heredó de mi abuelo y esa foto que está ahí me parece supremamente, digamos, importante y relevante para mí, para mi historia y para mi forma incluso de ver la vida, porque pues en este espacio, básicamente, como les menciono, el hecho de haber sembrado acá y el hecho de haber compartido este espacio y ni siquiera tanto lo que la foto representa, porque al final uno de pronto después la memoria se le empieza a confundir, el recuerdo ya no sabe exactamente cómo era. La carretilla me acuerdo, pero quizá porque la vi después y después que se le cayó la rueda, pero mucho tiempo después. Es decir, el recuerdo no es necesariamente lo que la foto misma tiene, sino el hecho de haber estado ahí, el hecho de ver crecer ese bosque, el hecho de ir a regarlo, el hecho de ver cómo los árboles crecían y pues que hoy en día son una cosa hermosa, enorme, como pueden ver, pues muchísimo más altos que nosotros. Tiene un laguito en la mitad que es una cosa preciosa. La foto, digamos que está en la parte, la vista superior, una vista ahí de Google. Eh, de pronto exagera un poco, el tamaño no es enorme, el bosquecito, pero sí es interesante, es un tamaño, no es tan pequeño, pero creo que me permite un poco, a manera de justificación, si se quiere, pero más que justificación, a forma de yo mismo entender por qué para mí son tan relevantes los pastos, los tronquitos, las hojas, la tierra, porque ese territorio para mí vale la pena. Y pues a partir de entender eso, tal vez tratar de explicar, en este caso, pues a manera de sustentación, eh, por qué los materiales que uso en mi trabajo, por qué los temas de los cuales me interesa hablar. Eh, Creo que en un espacio como este y el compartir con ese espacio realmente es lo que me genera como esa necesidad de sentir afecto, relación directa, contacto con la tierra, de amar un espacio como esto, porque al final, pues, digamos, no se ama aquello que no conocemos y quizá no conocemos aquello con lo cual no hemos generado experiencia. Y creo que aquí hay realmente hay una gran experiencia de interacción, de afecto, de cuidado, de amor. Entonces, y bueno, ya creo que ya mencioné una cosa que me parece muy importante tener en cuenta y es que el recuerdo como tal al que me refiero no necesariamente es un recuerdo de un momento específico porque siempre este recuerdo al final resulta ficcionado y tal vez mostrar una foto engaña en el sentido de que podría parecer que yo de lo que estoy hablando es de lo que esa foto muestra, pero esa foto no es solo la foto, o sea, el recuerdo en sí tiene algo de esa foto, porque después como que mis papás me cuentan algo y lo mezclo, ¿no? Y entonces empieza a confundirse el recuerdo al final sucede más es en la experiencia, en lo que va sucediendo en el tiempo y en cómo ahí pues se genera una relación directa con, con ese espacio habitado. Yo creo también que, ya que pues, vengo hablando, como digo, un poco a manera de justificación quizá, de por qué los medios y por qué las cosas que me interesan, también es supremamente relevante el otro espacio en el cual creo que compartí mucho, en el que pasé buena parte de mi infancia. Entonces, por una parte estaría este espacio de la finca, llamémosla, donde está el bosque, donde estaban los cultivos de papa, las vacas, y también un espacio que es un almacén de hilos, agujas, encajes, botones, millares, flecos y cuánto cosa de confección se les pueda ocurrir que tiene mi familia, que es un almacén pues, que era de mi abuela y ahorita digamos que administra mi mamá y mis tías. Adicionalmente también tenía como un solar enorme atrás, lo tiene, donde había matas de feijoa, matas de ciruela, de manzana, y también me acuerdo mucho del perro que habitaba ahí. Y en fin, el caso es que esto resulta muy interesante. El almacén además tiene una característica interesante y es el hecho de los productos que se venden. Esos productos que, como les digo, son de modistería,
todo lo relacionado con lo textil. Y lo textil en mí, pues, se vuelve también entonces muy relevante. Así como antes mencionaba lo de las hojas, los tronquitos y los pastos, pues acá también el hilo se vuelve fundamental. Y se vuelve fundamental no solo en cuanto a una materia que me gusta usar, sino también de pronto ya después entendiéndolo como la importancia que creo yo, o al menos le asigno a esas actividades textiles tan relacionadas con el cuidado, tan relacionadas con la delicadeza, con el afecto, pues muchas veces, por lo tanto, quizá asociadas con lo femenino que me interesa explorar y que, pues, digamos que también lo hago, creo, en mi obra o en lo que presento acá. Digamos que conceptualmente considero que mi trabajo trata de varios aspectos que pues son como las preguntas fundamentales quizá que tengo y quizá pues esas como son las preguntas que me planteo, pues son las preguntas que de alguna manera surgen en mi trabajo, en la obra, llamémosla. Por una parte, digamos, un concepto de la trama de la vida, supongo que aparecerán muchas cosas, pero de pronto mi acercamiento fue a través de, hay un libro de un físico austriaco que se llama Victor Capra, y él básicamente menciona cómo la ciencia encontraría imposibilidad de poder explicar el mundo a partir de hacer como análisis aislados, ¿no? Entonces, pues pasar de la experiencia básicamente al experimento, que dirían como evaluar pequeños puntos, pero realmente la vida y estaría más en las conexiones que se enlazan entre ellos, en esos entramados que se puedan generar entre conceptos disímiles estudiados de forma focalizada por la ciencia. Y a mí eso me parece muy interesante, además, porque creo, o al menos en mi modo de entender, eso es un poco lo que las artes creo que hacen en mí. Entonces, el conocimiento artístico, como yo lo entiendo, para mí me permite conectar ideas que, digamos, que son muy puntuales desde la ciencia, desde la física, desde la matemática, desde la biología. Y las artes más bien están en el entramado que se generan entre ellas. Y eso es como mi manera de entenderlo. Aquí vale la pena de pronto aclarar que pues soy ingeniero y seguro que lo que digo, lo que hablo, lo que pienso, pues también está influenciado por ahí, ¿no? Una cosa pues también fundamental es esa tradicional división cultura-naturaleza, que seguro que pues muchos o todos coincidimos en que es una de las causantes principales del hombre creerse superior, básicamente la visión pues antropocéntrica del mundo y que nos habilita a ser destructores de la naturaleza, ¿no? Un concepto complicado, pues, pero que usamos de forma metodológica para entender aquello que está fuera de nosotros. Y por otra parte, a la necesidad de un reencantamiento del mundo, ese concepto me gusta porque creo que tiene también mucha relación con la infancia, con el asombro, con esa imposibilidad de explicar, ¿no?, las cosas, pero sí de siempre querérselas preguntar, de ese por qué que tiene el niño, que al final no necesariamente tiene respuesta, pero es que queremos entender el mundo pero también creo que es importante llegar a tener claro que es imposible explicarlo del todo. Y a partir de pensar el mundo como un lugar de Dios, es un lugar sagrado, y creo que en eso me sirve mucho el bosque de que hablé al comienzo, pues es fundamental para llegar a aceptar que simplemente es lo que es y es más lo que se vive en él que tener un concepto lógico racional que abarque como esa totalidad. Y bueno, digamos que en cuanto ya la expresión, digamos, plástica de mi trabajo, lo que presento, básicamente estaría compuesto de dos grandes partes que creo que dialogan entre ellas. Por una parte están unos dibujos, más que dibujos son unos bordados, o son bordados dibujos, mezclan bordado, collage, grabado en algunos casos, y que pues, digamos que en sus materiales principalmente están pastos, ¿no?, hojas de maíz, hojas de papa, simplemente quicuyo, que es ese pasto que nace en todos lados, es de hecho el que más uso, hojas de avena, en general mezclo distintas hojas, principalmente como dije quicuyo, pero son hojas, son pasticos, eso es lo que principalmente, digamos, que hace que utilizo en mis bordados. Como ya mencioné, me parece demasiado relevante el hecho de recurrir a esas materialidades textiles, a las cuales pues, yo le asocio un importante valor en relación a ese cuidado, a ese afecto, a esa protección, que creo que es algo de lo que adolece muchísimo nuestra sociedad. Aquí pues vale decir que yo, como digo, crecí en un almacén de hilos, agujas, encajes y todo esto, y siempre me he sentido muy atraído por esto, es decir, yo desde chiquito me gusta tejer. Aquí no tejí realmente, solo bordé, pero
la profe Rosario sabe que en algún momento también trabajé con, me gusta tejer, me gusta hacerme una bufanda, un gorrito, me gusta coser. Precisamente, pues, sin duda, a raíz de este almacén, por eso en varias menciones, en varios momentos de mi texto, pues, bueno, hablo mucho del texto, hablo mucho de mi mamá y del valor que tiene para mí un costurero. Eso, pues, digamos que de alguna manera aparecen en mis bordados. En mis bordados también, las imágenes, yo soy más o menos, no, más o menos, no, bastante figurativo, me gusta mucho la representación. Y eso, pues, aparece ahí también, pensando en mi infancia, en mis recuerdos, pues, muchas imágenes simbólicas, ¿no? Las gallinas que estaban en el galpón de mi abuelo y cosas así, aparecen de forma recurrente, ¿no? Entonces, pues, ya, digamos que si al tener acceso a la página, pues, los invito a que le echen un ojo, que los miren con detalle, porque son trabajos sí cuidadosos, son trabajos que tienen mucho detalle, que pues el bordado en sí es de muchísimo detalle, de mucho trabajo también, de mucho tiempo. Adicionalmente, pues esto me servía mucho el usar las materialidades que uso, es decir, los pastos y todo esto porque, pues como una materia orgánica está destinado a cumplir un ciclo de vida, es decir, estos se van a secar y evidentemente, de hecho, en las imágenes que presento, pues se observa el paso del tiempo, ¿no? Entonces, un bordado realizado a comienzos del año pasado, pues hoy en día se ve mucho más, se ve prácticamente amarillo. Después he venido cogiendo uno que tenía y recorto y lo pego y pongo otra imagen con eso. Entonces, pues eso me interesa, ¿no? Como también esa sobreposición de capas, que también creo que es un poco como se compone esa memoria, ¿no? Que, como dije en algún momento, sí es ficcionada y que se va sobreponiendo de historia tras otra, que cambia en el tiempo, porque nunca va a ser estática, siempre está como en ese continuo devenir. Entonces, creo que me servía muchísimo usar las materialidades que estaba usando para lo que de alguna manera estaba pensando. Y bueno, por otra parte, entonces aparecen también estas pequeñas máquinas juguetes que creo que son unas máquinas, pero son juguetes. Y ese diálogo me gustaba, porque bueno, por una parte soy ingeniero mecánico, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues está en mí, digamos, un cierto conocimiento de mecanismos y eso, aunque los mecanismos que uso acá son completamente básicos, es decir, si esto lo estuviera presentando en mi tesis de ingeniería, pues seguramente saco cero, porque no es el objetivo, ¿no? El objetivo aquí, digamos, que he hecho es en esa misma precariedad, los engranajes no encajan tan bien, entonces hay que mover la mano un poquito para que logre encajar, pero eso me interesaba, eso me gustaba. Y además, porque de alguna manera siento que con esos mecanismos lograba un poco poner en cuestión eso de lo que estaba también tan relacionado con esa visión binaria de cultura-naturaleza y también entonces aquí en el que de alguna manera lo que nosotros buscamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura es ese progreso básicamente imparable de las tecnologías, y de alguna forma, en cambio, estos objetos que son un poco precarios en su composición, pues ponían un poco en cuestión ello, ¿no? Bueno, vamos aquí ya, digamos, a ver algunos ejemplos de estos. Entonces, como les digo, en la página básicamente pueden encontrar pues, más imágenes, son creo que en total unos 20 bordados y unas 6 maquinitas. Este para mí quizá es así como mi abuela tenía un favorito, un nieto favorito, creo que este es mi favorito, mal tener un favorito en ocasiones, pero lo que pasa es que en este bordado es muy sencillo, pero para mí es la representación precisamente de ese bosque, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que aquí lo estaba dibujando, pero adicionalmente me permitía hacer algo y era que desde finales del año pasado, quizá cuando pues, pensé que esto era lo que iba a hacer para mi trabajo de grado, continuamente iba haciendo una línea. Entonces, unas verticales, otras medio parábolas, otras simplemente una línea chueca. El caso es que iba abordando sobre la tela en distintas líneas y entonces me servían también como una cronología de lo que iba pasando. Eso pues me interesó mucho y así tiene como 1 metro de largo, digamos un detalle de un pedacito, pero pues como les digo es más o menos 1 metro de largo, 1,20 m, 40 de alto. Y bueno, en esta imagen no se nota demasiado, pero básicamente hay unas que están mucho más secas que otras que hice recientemente, entonces están muy verdes. Y bueno, además también, lógicamente,
al usar un pasto es imposible que te salga una hebra igual de gruesa que la otra. De alguna manera, cuando esto partió, esto me parece importante porque yo a mí me encanta el dibujo, creo que soy muy dibujante, como digo, me gusta mucho la representación, y sobre algunos bordados que tenía de unas casas ahí cerquita del bosque que les mencionaba, había hecho unos grabados de ello, y me afectaba un poco verlas, cuando uno mira las montañas, es algo que yo he evidenciado y que si le pregunto a mi papá me confirma 50.000 veces, y es que siempre las praderas crecen más, ¿no? Básicamente como que el bosque que todavía queda en la cima de la montaña cada vez es más seco, cada vez más chiquito, ¿no? Y seguro como casi destinado a morir. Y fue quizá esa simple reflexión donde empecé a hacer ello, donde empecé a abordar como pastos el espacio de las montañas. Y, y bueno, digamos, ahí está como estaba hecho antes, como está hecho ahora. Después ya no me gustó mucho fue pues, tratar directamente sobre estos bordados, no me gustaba perforar con la aguja el papel, me parecía, no sé si agresivo, pero no me gustó, básicamente pasé a lona costeña y a partir de ahí digamos que todo lo que he venido haciendo son sobre lona costeña, digamos el mismo material que usamos nosotros generalmente para pintar. Y bueno, aquí hay un detalle de uno de ellos. Como les digo, me interesaba mucho minerar capas en ellos, recortar después, entonces uno que había hecho, ir sobreponiendo, poniendo un pedacito de hoja junto a otro, y componiendo de esa manera. Aquí hay algunos más, ahí de pronto es más evidente, un poquito más al menos, las capas de las que hablaba. Y como les digo, pues me parece que pues, a quien le interese que se le pegue una miradita a las imágenes, ¿no? En las imágenes pues, se observa, digamos, están como en buena calidad, entonces se puede observar con detalle los detalles, porque es un cuidado, pues, es un trabajo bastante cuidadoso, detallado, creo yo. Y bueno, aquí algunos de los mecanismos, uno de los juguetes que presenta. Y bueno. Y bueno, básicamente, como les decía, son 6 jugueticos, entre los 2 que vimos antes, y aquí hay otros 4 más. Y ya, pues, como pensando en el tiempo y eso, pues, me gustaría que pues, la persona que, como les digo, que le interese entre y mire en detalle. Y bueno, eso sería. Me parece de pronto que tenemos una revisadita así muy simple a la página. Aquí básicamente lo que tenemos es lo que vimos ahorita y adicional, donde pues una galería con los bordados. Y una galería donde también hay fotos de los mecanismos y también pues los videos de los mecanismos. Ellos tienen sonido, ellos tienen audio y para mí creo que es bastante importante el audio. Como les digo, se observa esos pedacitos de tronco traqueando. No es muy fuerte, pero sucede. Y finalmente también aquí, pues, quisiera juntar una parte de procesos, me disculparán algunas bobadas tan bobas como mi tractorcito, pero pues me gustó, lo quise poner. Y ya, eso es básicamente de lo que trata mi trabajo y de lo que estamos hablando hoy. Entonces, no sé, pues creo que podemos, ahí sí es cierto, dar paso a la conversación. Gracias, Luis. Excelente presentación. Entonces, ¿le damos la palabra a Marta o a William? No sé. A Marta. Muy bien.
Ok, buenos días a todos. Buenos días. Pues primero felicitarlo, a mí me encantó el trabajo, es muy sensible, lo hace a uno como que pensar de nuevo en todo este mundo como estamos. Y me encantó la forma que soluciona, o sea, tengo una contradicción con tu trabajo porque viendo tu trabajo añoro la exposición de trabajos de grado, o sea, como que tu trabajo era para verlo, para sentirlo, sí, como que dije, qué rabia que no tengamos todavía el edificio, que no podamos hacer esto presencial, porque creo que tu trabajo es de contemplarlo, de dedicarle tiempo, o sea, me parece, también fuiste muy hábil en la forma en que lo presentaste virtualmente, o sea, la solución creo que la diste muy buena. A mí me encantó cuando los bordados yo los puedo ver casi abstractos y ese cuadro que a ti te gusta también, el del país, el del bosque, a mí también creo que ese es de los que más me tocan, que siento que hay una cosa muy interesante. Eres muy hábil, por ejemplo, en dividir eso en bordados, mecanismos y proceso, ¿sí? Como que esas tres ejes que pusiste me parece muy buena solución. El hecho del quehacer, es que tiene temporalidad, me encantan los collages que haces con los bordados, creo que fueron, o sea, quisiera verlos, tocarlos, como tener esa cosa táctil que creo que se pierde con la imagen virtual, que no la estamos viendo, y me da dolor eso, como esa incapacidad de sentir el tacto, ¿no? Y los mecanismos para mí son absolutamente geniales, o sea, es extraño porque yo me acuerdo de ti que cuando me dijiste que eras ingeniero, yo dije, uy, no va a aguantar en la escuela, de pronto se sale antes de tiempo. Y llegar con este trabajo de grado me sorprende, porque sí lograste como, uy, ese otro equilibrio entre dos cosas, la ingeniería tan racional y el arte, esta sensibilidad. Entonces creo que la solución de trabajo de grado fue buena en ese sentido, ¿no? Como ver eso me impresionó, como que dije, wow. Y como que eso, hablar de tus raíces, ese punto de partida de la infancia, me encanta todo ese recorrido que haces, me parece muy interesante. En los mecanismos, yo no sé si tú eres consciente que en los mecanismos estás haciendo representación. O sea que los bordados, yo decía, él no necesita hacer representación en los bordados. Para mí los bordados abstractos son más interesantes porque yo en el mecanismo siento que ahí está tu representación y lo solucionas muy bien. O sea, me parece que ahí hay algo, un potencial muy grande que podrías seguir trabajando. Esos mecanismos, no sé, cuando hablas de Calder, pues claro, yo me acuerdo el video de Calder con los ruiditos que hace y todas las que lo emociona realmente a uno. Entonces me parece interesante eso. Yo lo que te voy a recomendar que de contraposición, porque pues yo el último año me ha tocado leer mucho, he leído mucho, es lo que me dejó el sabático de pronto, mucha lectura, y descubrí a Timothy Morton. Timothy Morton es un filósofo que trabaja con Olafur Eliasson y fue el que trabajó también con Björk en Biofilia, que puede ser dos trabajos que te puedan interesar, los de esos dos artistas. Pero Timothy Morton es un filósofo que habla de la dark ecology, o sea, la ecología oscura, digámoslo así. Y él, uno de los planteamientos que hace es que tenemos que sacar la palabra naturaleza, o sea, que esa palabra no debería existir porque es completamente antropomorfa, es el hombre el que decide eso, y que cuando no mencionamos la palabra naturaleza estamos dejando por fuera los animales, estamos dejando por fuera los objetos, es muy interesante porque él tiene una teoría sobre los objetos que a ti como ingeniero y artista te va a interesar mucho. Entonces yo te lo recomiendo, tiene 3 libros que son buenos, pero es muy interesante que lo leas porque él, por ejemplo, tiene un planteamiento ahorita que me parece muy interesante, que él está en contra de las posiciones de que las mujeres luchamos por nuestros derechos o de que tal, o sea, él dice estamos volviéndonos como guetos y eso no debe ser, o sea, ese no es el mundo. Tenemos que hablar es de ética y de convivencia en un mundo para todos, pero no centrarnos desde la lucha de las mujeres o la lucha de los, no sé, de la raza o los afroamericanos o todo este tipo de cosas, sino que él dice, no, eso es un error.
tenemos que luchar como seres humanos, como es esta de convivencia, de ética. A mí me parece muy interesante, yo sé que te va como me parece chévere que lo leas, lo mires, lo revises, porque y él es siendo como tan filósofo, es medio científico de alguna manera, pero también se vota al arte. Él dice que el arte es la bandera que podemos utilizar, que el arte es lo que nos saca de esta situación en la que estamos destruyendo el mundo. Él dice, el hombre se inventó ¿cómo es que decimos con el? Ay, se me fue la palabra ahorita, pero que lo que estamos haciendo con la ecología o con el medio ambiente es un error la forma que lo estamos tratando de recuperar o de preservar, ¿sí? Entonces él dice que hay que tener otras posiciones en torno a eso. Entonces te puede interesar, ¿sí? Para saber si la palabra naturaleza sí es. Y creo que eso te movería un poco, que me parece interesante de tu trabajo. El otro con los mecanismos, me recordó un artista egipcio que te recomiendo también. Es un nombre raro, se llama, yo no sé cómo, porque no sé qué hablan allá, pero es como te lo voy a poner en el chat de pronto. Y él hace una cosa, es una obra muy bonita, que no sé por qué tus mecanismos con esta cosa de la representación me lo recordaron. Él hace marionetas, pero él lo que hace con su obra es, a través de estas marionetas, él cuenta la historia de las cruzadas desde el punto de vista árabe. Entonces es todo lo que pasa en las cruzadas que nosotros como occidentales la conocemos desde el punto de vista occidental, católico, digámoslo así, y esta es la contraposición de cómo fueron las cruzadas para los árabes, y él la cuenta la historia a través de marionetas. Entonces el ejercicio es muy bonito, creo que te puede interesar este artista para que lo veas. Y la otra es que sí, yo pierdo mucho con lo que me hubiera gustado, como ver cómo se deteriora con lo que tejes, ¿no? El pasto, todo eso me parece, pero es eso, es que estamos virtual. Entonces eso me da dolor, porque creo que tu trabajo tiene un gran potencial a la hora de la cosa táctil, de verlo, de sentirlo, sí. Entonces, como, no sé, yo quisiera olerlo, yo sé que eso debe tener un olor. Entonces, esa parte la extraño, toda la parte, porque creo que eso enriquece mucho tu trabajo. Creo que lo estamos perdiendo aquí en la virtualidad. Pero creo que nada más, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y no, pues mira, varias cosas, sí, yo lo que dices es cierto, yo también al comienzo, es que la diferencia entre el enfoque de ingeniería y el enfoque de artes es una cosa tremenda. Y obviamente yo venía de eso, y creo que pues siempre va a estar, de alguna manera uno trata pues afortunadamente, no sé, de recurrir a su sensibilidad, de pensar en otras cosas que no son la ciencia, y pues creo que afortunadamente por eso puedo llevarlas de alguna manera al tiempo. Y pues me alegra mucho que te guste mi trabajo. Lo de la presencialidad sí, a mí también me hace mucha falta. Y es una cosa que pues, tenemos que, porque existe la posibilidad de una muestra presencial que van a hacer, pero lamentablemente es que yo no estoy esa semana en Bogotá. Bueno, eso es algo que creo que todavía incluso existiría la posibilidad. Y si no es ahí, igual yo sí espero en algún momento poderlo hacer, porque sí, digamos que se pierde muchísimo en lo virtual. Uno trata de que las fotos más o menos capturen algo de ello, pero no, nunca será lo mismo, ¿no? Entonces quedó ahí perdido. Y el Timothy Morton que me mencionas, lo tendré en cuenta. Sí, y lo que mencionas es absolutamente claro, y creo que en algún momento de mi texto también lo menciono, ¿no? Y es como, ese término de naturaleza es realmente uno de los problemas principales, ya que básicamente excluye al hombre, y esa ubicación en la que nos pone por encima, pues nos hace como en la capacidad de poder destruir todo aquello que no somos los hombres, que es entonces la naturaleza, y si estamos por encima lo destruimos. De alguna manera también creo que lo menciono, ese Dark Ecology no lo tengo referenciado, pero digamos, a mí me gusta mucho pensarlo más, por lo que de pronto es lo que he leído, es la ecología profunda de Ernest Naes, y básicamente también se parte de eso, y es de acabar esa división, cultura naturaleza, de acabar esa palabra naturaleza, aunque creo que es noruego, entonces me imagino que la traducción puede tener sus enredos, pero en lo que yo lo leí, eso decía. Y bueno, no sé qué otra cosa, creo que era eso. De verdad, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Afortunadamente también queda la grabación para que uno después
si quiere retomar algo más de lo que mencionaste, entonces puede volver a ello. Will. Bueno, lo primero que quiero decir es que me siento muy alegre y en cierto sentido muy honrado por poder hacer esta interlocución con el trabajo de Luis Eduardo. En las veces que hemos podido hablar, pues le he expresado mi admiración por su trabajo. Me parece un trabajo no solamente delicado, sutil, sino muy lúcido, y habiéndote ya leído, pues entiendo ya que también es un trabajo denso, muy denso, que tiene detrás una reflexión ecológica, sí, muy pertinente para lo que estás haciendo, lo que estás confeccionando. Y aquí la palabra confección es absolutamente intencional. Y por el otro lado, para lo que estás proyectando. Yo siento mucho que aquí hay una trayectoria en ciernes muy brillante, seguramente va a ser muy brillante. Primero quiero, digamos, abordar algunos elementos de lo que siento que me inspira tu trabajo. En primer lugar, como ocurre con varios de los trabajos de la muestra de este año, en particular pienso en el trabajo de Catalina Jiménez, a quien tuve el agrado digamos, de acompañar en su proceso. Siento que es un trabajo fuertemente enclavado en esa veta importantísima del arte colombiano, que es la memoria. Y es un trabajo que, aunque se instala allí y, digamos, toma el recuerdo como una especie de beta poético-plástica, pues no se resuelve digamos, en formas repetitivas, sino que por el contrario vas al recuerdo y en el recuerdo, a través de la memoria del oficio, quiero llamarlo así, la memoria del oficio, descubres unas posibilidades increíbles en esa, digamos, en esa trayectoria del encuentro con la puntada, del encuentro con el papel, del encuentro con la tela, del encuentro con la aguja, y también del encuentro con las imágenes, con el territorio, con las imágenes, con el paisaje, que me parece a mí muy, muy importante. En ese sentido, creo que tu trabajo tiene una factura increíblemente bella, muy sensible, muy sabia, en el sentido de que recoges muy bien, digamos, esos dos lugares en donde explícitamente nos dices, bueno, aquí se fraguó mi imaginación, el jardín, la finca y este almacén de telas y de materiales digamos, para la costura y la moda. Esos dos elementos a mí me parecen claves y se resuelven, a mi modo de ver, en trabajos que, digamos, a mí el problema de la representación no me parece tan clave como la factura. A mí me parece que uno pone tu trabajo al lado, digamos, de la tradición de los miniaturistas del siglo XIX y encuentra allí ¿cómo decir? Una continuidad, una invariante muy poderosa, muy poderosa. Está el dibujo, está la mirada atenta, está el ojo observante y analítico, está el ojo del pintor, está el ojo, por supuesto, del dibujante, que resuelve y que resuelve unas imágenes que a mí me parecen siempre muy, muy poéticas, muy, muy sugestivas y al mismo tiempo muy íntimas. Y yo siento que, digamos, que eso tiene su expresión en estas máquinas torpes, en estas máquinas irónicas que estás haciendo. Siento mucho ahorita que dijiste, soy ingeniero. Yo hubiese querido que hubieras dicho, también soy ingeniero. Soy artista y también soy ingeniero. Hablamos en el encuentro que tuvimos cuando me entregaste el texto de esa tensión,
Y tengo que decirlo públicamente y tengo que decírtelo públicamente, insistirte públicamente, Luis Eduardo, haz todo el esfuerzo para que tu trabajo esté en la muestra de trabajos de grado. Marta tiene toda la razón con el hecho de que es un trabajo para observar, es un trabajo para observar lentamente. Y claro, has hecho una resolución muy eficaz en la plataforma. Yo creo que sobre todo en la plataforma has logrado algo que me parece clave, y es que nos has señalado cuál es el tipo de mirada que requiere o pide tu trabajo. Es una mirada atenta y una mirada casi microscópica, es decir, muy cercana, ¿no? Es un trabajo que no se trata en la sala, digamos, en el espacio expositivo, no se trata de que lo veas desde lejos, aunque esa es una posibilidad, sobre todo con ese paisaje apaisado que tanto le gusta a Marta, que tanto te gusta a ti y que a mí me fascina definitivamente. Eh, entonces, esa sabiduría me parece increíble. Y por el otro lado, en los procesos, es muy bonito digamos, yo me imaginaba, bueno, esto en la sala de exposiciones, ¿cómo funcionaría? Un tríptico con esos videos en donde vas tejiendo la palabra amar o la palabra recuerdo, que es muy poderoso, muy, muy poderoso. Y ahí, digamos, ahí la puntada, el amarrar la letra, y esto es realmente muy, muy bello. Yo creo que, insisto, has hecho un trabajo muy interesante. Y quisiera terminar diciendo que, volviendo al tema de la memoria, volviendo a este asunto que pues en mi seminario de Museo, Memoria y Redes Sociales trabajo mucho, y que con Catalina, sobre ese tema, pues hablamos mucho con Catalina. Me parece muy interesante que tu asunción como sujeto de la memoria, que es una asunción siempre muy política, eh, aunque no esté ligada, digamos, al mundo de los partidos, pero, digamos, entendiendo la política como un amplio campo de expresión y de articulación pública y, digamos, sí, ligada al poder, me parece aquí muy interesante. Yo creo que si tú pones en diálogo estos trabajos con los activistas de los lugares de memoria que están trabajando en el territorio y que están recuperando una mirada rural, campesina, si se quiere. A mí eso me parece, digamos, que haces unas vinculaciones muy poderosas. Voy a tratar en este momento estoy dictándole un curso precisamente digamos, de introducción a la museología a muchas personas de las 34, casi 40 lugares de memoria en todo el país, digamos, porque nos estamos entrenando para poder entrar en diálogo con Laura Montoya, la actual directora del Museo Nacional de Memoria de Colombia, para discutir, con ella. Y claro, la palabra museo, la palabra memoria, en el caso de estos, digamos, de este conglomerado tan complejo, pero tan valiente y tan lúcido, que han hecho un emprendimiento de la memoria muy perseguido por el otro lado, muy valiente. Yo creo que ahí hay unos saberes que se van a encontrar y que seguramente se van a encontrar, y son muy potentes cuando yo veo estos trabajos que los chicos, las chicas de la escuela están haciendo, conectándose con esta necesidad de memoria y de historia. Yo no quiero llamarla memoria histórica, pero son memorias y son recuerdos que se articulan, digamos, digamos, y a esa necesidad grande, profunda, masiva que tiene nuestro país de rehistorizar nuestra vida política, de rehistorizar nuestras relaciones sociales, de rehistorizar nuestra relación con la naturaleza, con el paisaje, de rehistorizar incluso el amor y el odio y la guerra. Todos esos elementos me parecen fundamentales. De verdad quiero felicitarte e insistirte públicamente en que primero trabaja esa identidad como artista, vindícala. Yo sé que ahí vas a necesitar un gran esfuerzo, pues porque tu profesión como ingeniero pues tiene una dinámica muy concreta y te exige unas energías y unos tiempos, y opera como un gran sifón ahí vital. Yo creo que tienes que defender ese espacio, arriesgarte, ser valiente y pensar que
que sí es muy posible que, digamos, que este espacio vital de tu relación con el arte sí te puede dar unas satisfacciones materiales y esas otras cosas pues que son absolutamente legítimas de poder pagar la luz, el agua, qué sé yo, si te quieres casar, el colegio de los niños, no sé, esas cosas materiales que son claves y que están ahí, de las cuales tenemos que pensar en la escuela, pero digamos que a las cuales tenemos que, digamos, darles unos lugares. Yo pienso en eso, Luis. Nuevamente, de verdad, me emociona muchísimo felicitarte y, bueno, darte la bienvenida a la comunidad artística, si es que se permite a esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, William, de verdad que muy lindas tus palabras y no, me honra muchísimo, me alegra muchísimo pues que los emocione, que les guste mi trabajo, eso pues, creo que esa satisfacción no se compara con nada, de verdad, estoy muy contento y pues les agradezco. Eso que dices, sí, yo quiero estar voy a hablar con Catalina, bueno, ayer hablé con Catalina, es que tenía un problema y es que no sé si voy a estar esa semana y me sentía muy mal en el sentido de que no le he dedicado nada de tiempo, realmente todo lo han hecho ellos. Haz todo lo posible, ponles el trabajo a ellos, tú definitivamente, que ellos resuelvan. Yo estoy ahí a cargo con muchas dificultades, hay que decirlo, digamos, en este momento es muy angustioso porque no sabemos con qué contamos de la escuela, todo el tema de transporte, los problemas económicos y administrativos son muy difíciles, pero yo creo que vamos a poder sacar una muestra, si no espectacular, sí muy honorable, y que va a ser relevante en términos de mostrar la especificidad y el carácter ya muy profesional y muy imaginativo que cada uno de los trabajos que estamos trabajando allí tienen. Bueno. Claro, pues eso lo hablaremos y espero que así se pueda. También, sí, trabajar, lo que me mencionas de creer a mi artista, realmente no es algo sencillo, créeme, porque al final es que se es ingeniero cuando se tiene un título de ingeniero, pero se es artista no cuando se tiene un título de maestro en artes plásticas, creo yo. Entonces, no es tan simple. Y es complicado uno de verdad, pues, como de creerse el cuento. A mí me encanta hacerlo y me siento... Mira, yo creo en algo. Pero ese cuento de creérmelo me cuesta. Entonces, por eso seguramente llego y me digo, sí, soy ingeniero y estudio artes. Ahorita me voy a graduar, entonces no sé cómo diré. Soy ingeniero y maestro de artes plásticas o artista, pero sí, no, evidentemente de verdad me cuesta trabajar en ello porque sí es algo, a mí me encanta y quisiera, pues, obviamente yo no estudié artes además como un hobby, o sea, para un hobby habría hecho un cursito de fin de semana, pero no habría entrado a la carrera y adicionalmente creo que pues, a medida que avanzaba en la carrera más me daba cuenta de ello, porque claro, cuando uno entra a la carrera de todas maneras entra muchas veces como por unas inquietudes formales, por ganar ciertas habilidades, si se quiere, técnicas. Obviamente como que las inquietudes iban más allá, pero eso era una buena parte, como que a medida que uno avanza en la carrera se da cuenta que va mucho más allá de lo técnico. Y bueno, sí, no, trabajar en ello. Déjame decir algo antes de María del Rosario. El maestro Guillermo Páramo, en una clase mítica de los años 90 en la Universidad Nacional, que se llamaba Rito y Mito, decía continuamente, arrancaba su clase, una clase que era enorme, de todas ciencias humanas, bueno, toda la universidad, él arrancaba diciendo, el rito es efectivo, el rito es eficaz. Y no se trataba, digamos, de un pensamiento, digamos, animista, sino de un antropólogo estructuralista pues, que había estado pensando mucho sobre el asunto, alumno de Lévi-Strauss, bueno, el figurón, ¿no? Pero un hombre muy sabio, muy agudo, que pues luego, como saben ustedes, luego llegó a ser rector de la universidad, pero en esa clase, pues que era muy apasionante. Yo quiero recuperarla aquí, esa frase, el rito es efectivo, y este rito que estamos teniendo acá y el rito de graduarte como artista es eficaz, y es eficaz si lo tomas como una matriz inspiradora, como un lugar de autoafirmación, de tu imaginación creadora. Insisto, es muy difícil en nuestro país, esa es otra asunción, es decir, ejercer públicamente, profesionalmente la imaginación creadora en nuestro país es un gran trabajo porque pues nuestra sociedad ha sido tremendamente excluyente, muy oligárquica y los sujetos creadores que vienen de
de lugares sociales que no están ligados a este circuito muy exclusivo de 250 familias que han manejado este país por mucho tiempo. Es un esfuerzo enorme, pero ahí está el punto, digamos que ahí está el ejercicio de la resistencia, el ejercicio de confiar plenamente en ese oficio que es de verdad muy, muy significativo y muy importante para nuestra sociedad. Claro. Bueno, pues yo ya me propongo ir cerrando un poquitico, además porque el comité de aplausos creo que no va a terminar de terminar y es muy emocionante escucharlos a ustedes dos, maestros. Les agradezco enormemente sus comentarios y a Luis también. Para mí fue un placer acompañarte y es un proceso que se cierra y que ayer hablábamos también en otra sustentación, y es que esto es apenas un ciclo que se cierra y que te va a catapultar a otra etapa, a otro momento que va a ser muy chévere para ti. Y yo pues también resueno mucho con lo que dice William y Marta en el sentido de, bueno, de seguir, por un lado, William lo que nos propone que no estar inseguro de decir me mantengo como artista o me mantengo, y pues es un tema que hemos conversado mucho con Luis durante todo el acompañamiento de la tesis, pero nada, sencillamente quería como felicitarte, Luis. Para mí fue muy, muy placentero y conversar, tener estas aproximaciones y ver estos trabajos que yo también insisto, y así como lo dice Marta, lo dice William, que sí no necesitamos verlo, necesitamos experimentarlo, necesitamos tener esa aproximación cuerpo a cuerpo, y creo que es fundamental en este proyecto. Entonces, nada, sencillamente como animarte a que eso suceda, animarte también a seguir explorando y a seguir siendo genuino y auténtico. Creo que es de verdad muy emocionante encontrar como estas genialidades en una comunidad que hoy en día tiende a ser muy homogénea, es decir, como los proyectos que sean artísticamente correctos y que cumplan como con unas ciertas expectativas y bla, pero cuando hay como cierta deriva o cierta como cosas que realmente están como medio extrañas, eso es fascinante. Y yo creo que el capítulo de las máquinas es por ahí. Y creo que fui como muy enfática en nuestras conversaciones que por ahí hay algo. Y cuando uno encuentra que algo está medio como chonetico, como inquietante, yo creo que esa deriva es lo que rompe y abre camino como a toda esta mare magnum de artistas. Entonces, no lo pierdas, ¿no? Además, Marta. ahí eres ingeniero artista. Sí. No te sí. quites, no lo dividas. Yo creo que eres un pensador, ya. Tú estás reflexionando sobre el mundo, ya. Y lo puedes reflexionar desde la ingeniería y lo puedes reflexionar desde el arte. Y si logras, y ahí lo estás logrando las dos, sin negar una y sin ocultar la otra. Creo que esa es perfecta. No te angusties por esos dos caminos. Yo creo que lo puedes convertir en uno. Y es chévere ser el rarito. Eso es bueno. Pues míranos a todos los que estamos acá. Es bueno ser el rarito. Los raritos, como ups. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ya nos toca ir cerrando. 9 en punto, muy puntuales nosotros. Sí, no, buenísimo, y está genial que haya que quede la grabación. Yo había tomado un par de notas acá, pero me parece que ya por tiempo no vale la pena repetirlas, y pues la grabación queda. Está muy, muy interesante también que el grupo de estudiantes que nos escuchan y que puedan tener acceso a tu página, pues ellos también se nutran de todo lo que tú pues has dejado ahorita como un patrimonio también para la escuela. Es que eso es lo que es también poderosísimo, es que cómo se va construyendo ese pensamiento colectivo. Y pues
tú haces parte de esa historia de la escuela. Es muy bonito. Muchas gracias, Luis. Yo propongo un gran aplauso